Bienvenidos a este nuevo video de programación desde cero, el canal donde todos pueden aprender a programar sin necesidad de contar con conocimientos previos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que son las variables y también para qué nos sirven para finalmente utilizarlas en un programa. Podemos pensar en las variables como si fueran una caja. Pensemos para qué utilizaríamos una caja en la vida real. Supongamos que nos estamos por mudar y entre todas las que usamos para guardar nuestras pertenencias, tenemos a esta que estamos mostrando en pantalla. Para recordar qué es lo que pusimos en ella, supongamos que le ponemos un rótulo que diga cosas. Una vez que la cerremos, nos mudemos y lleguemos a nuestro nuevo hogar, nos va a ser quizás un poco difícil saber qué es lo que tenía esa caja porque todo el rótulo que le pusimos fue la palabra cosas. Entonces ahí adentro puede haber cubiertos, platos, juguetes, libros. El nombre que le pusimos a la caja no nos ayuda mucho a saber qué es lo que había dentro de ella. Pero supongamos que en vez de ponerle el rótulo cosas, le pusimos uno un poco más descriptivo como libros. Al ver ese rótulo, cuando empezamos a desempacar, es un poco más claro el contenido que podemos encontrar ahí. Este es un mucho mejor rótulo siempre y cuando lo que guardemos ahí dentro sean realmente libros. Entonces podemos pensar en las variables como cajas en las que nosotros guardamos valores o, como vimos en el video anterior, datos. Al darle un nombre a nuestra variable, nosotros vamos a estar diciendo qué es lo que pusimos ahí adentro para que después podamos utilizarla más fácilmente. Porque en realidad, cuando hablamos de variables en programación, no nos referimos a cajas, sino a un lugar en la memoria de la computadora. Y para poder acceder más fácilmente a los valores que guardamos en esa ubicación de la memoria de la computadora, utilizamos el nombre de la variable. Muy bien. ¿Para qué nos sirven las variables? Precisamente para lo que hemos nombrado, para identificar un lugar de la memoria de la computadora donde guardamos un dato. Veamos ejemplos de esto. Vamos a comenzar utilizando la consola, ¿sí? La parte derecha del entorno de Replit, y vamos a, por ejemplo, crear una variable a la que vamos a llamar nombre. Le puedo asignar como valor el dato o la palabra Juan. Entonces, a partir de ese momento, yo reservé un pedazo de la memoria a la que le puse el rótulo nombre y dentro de ella, si yo escribo la designación de la variable y aprieto Enter, me va a devolver el valor que tenía almacenado ahí adentro. Podría crear una variable que se llame país y darle el valor Argentina, para que cada vez que yo utilice esa designación, o sea país, me aparezca el valor Argentina en realidad. Lo mismo podría hacer, por ejemplo, si creo una variable que se llame sueldo y coloco ahí adentro el número 15.000. Cada vez que yo haga referencia a la variable sueldo, me va a devolver el valor que yo había guardado en la misma. Por supuesto, una vez que yo pongo un valor en esa caja o en esa ubicación de memoria, puedo reemplazarlo. Supongamos que ahora el sueldo es de 16.000 en vez del valor que había ingresado antes.
Entonces, a partir de ahora y hasta que yo haga algún otro cambio, esa variable va a contener el último valor que yo le asigné. Lo mismo si yo cambio el valor que había guardado en país, su contenido ya no va a ser más Argentina, sino a partir de ahora va a ser Chile. Entre las variables podemos hacer distintas operaciones. Supongamos que utilizo la palabra sueldo y creo otra que se llame aguinaldo, que le vamos a asignar la mitad del sueldo. Yo bien podría hacer 16.000 dividido, ese es el operador división en Python, la barra inclinada. Bien podría hacer eso, pero si yo después cambio el sueldo, ya va a haber una pérdida de la relación, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar, al definir una variable, una diferente en la cual se basa. En este caso, si yo hago lo siguiente, siempre mi aguinaldo va a ser igual al sueldo dividido 2. Entonces, si yo ahora hago aguinaldo y veo que el valor que tengo almacenado es 8.000. ¿Por qué el punto 0? La razón es por la que esta división siempre me va a devolver un número decimal. Es la forma que tiene Python de hacer las cosas. Hay otra alternativa que me permite devolver un valor entero, pero para nuestra mayor facilidad en otros ejercicios que vamos a ver más adelante, vamos a mantener esa división, ¿sí? Aunque el resultado nos dé un número decimal. Si yo ahora modifico el sueldo y hago 17.500, vuelvo a definir mi aguinaldo como el sueldo dividido 2 y ahora aguinaldo es la mitad, ¿sí? Entonces vemos que yo puedo realizar operaciones entre variables. Podría ver cuánto voy a ganar el mes que cobro el aguinaldo. ¿Cómo lo hago? Al sueldo le tengo que sumar el aguinaldo. Cuando aprieto Enter, me va a devolver la suma entre esas dos variables. Por supuesto, podemos hacer también restas y multiplicaciones y asignar los resultados a variables. Como por ejemplo, volviendo al ejemplo que utilizamos en el primer video con respecto a la cantidad de huevos en un maple, puedo crear una variable que se llame cantidad de huevos, guión bajo huevos. Es una forma de nombrar las variables en Python, separando las palabras con un guión bajo. Cantidad de huevos puedo hacer 5 por 6, que son la cantidad de filas y columnas que había en el maple. Entonces, al hacer esa operación, le dije a Python que guardara en la caja o en la ubicación de memoria que tiene el rótulo cantidad de huevos, el resultado de la operación 5 por 6. Para que yo ahora, cuando haga cantidad de huevos y presione Enter, Python me devuelva el valor que estaba almacenado en ese lugar. Muy bien. ¿Por qué también son importantes las variables? Porque nos permiten personalizar un programa de la siguiente forma. En un video anterior habíamos utilizado la función print para mostrar por la pantalla una cadena de texto. Por ejemplo, hola gente. Recordamos que presionemos Run y cuando lo hacemos, no puedo sacar de la pantalla este cartel. Vamos a limpiar o refrescar.
para poder hacerlo, para fin de que no nos moleste. Muy bien. Al hacer print hola gente, me devuelve ese mensaje por la pantalla. Yo podría hacer ahora, en vez de decir gente, digamos hola José. Y el programa me va a decir hola José. Pero ¿cuál es el inconveniente de esto? Que solamente va a servir si al programa lo está utilizando alguien que se llama José. Si no, no va a poder funcionar. Va a ser algo medio raro que me salude a mí diciendo hola José cuando yo no me llamo José. Entonces, vamos a ver cómo podemos modificar este ejemplo para que el programa me pregunte primero el nombre y después me salude de acuerdo al nombre que yo ingrese. Para eso borremos esto. Vamos a practicar lo que aprendimos de variables y vamos a crear una variable en donde vamos a guardar nuestro primer nombre. Entonces, llamémosle primer nombre a la variable. Pongamos el signo igual y ahora la función input que me permite mostrarle un mensaje a la persona que corre el programa y permitirle ingresar un valor. Ese valor, cuando yo presione Enter, se va a guardar en la variable primer nombre. Entonces, digamos input, abro paréntesis, ¿cuál es tu nombre? Cierro el signo de pregunta y dejo un espacio para que entre la pregunta y el lugar donde escriba la respuesta a la persona haya un espacio. Y abajo voy a hacer print de primer nombre. Muy bien. Cuando ejecute ese programa, me pide cuál es tu nombre y el cursor aparece ahí a la derecha para que yo escriba algo. Supongamos que yo diga David. Presiono Enter. Cuando presione Enter, mi respuesta se va a guardar en la variable, en la caja primer nombre, y luego Python va a ejecutar esta línea, mostrando el primer nombre. Presiono Enter y simplemente me dice David. Yo quisiera que me diga hola David. Entonces, junto a print, voy a escribir la palabra hola, coma, y lo que va a hacer Python es mostrar la palabra hola, dejar un espacio y a continuación el nombre que yo ingrese. Presiono Run y me vuelve a preguntar el nombre. Supongamos que ahora escribo Francisco y me devuelve hola Francisco. ¿Por qué es posible esto? Porque habíamos guardado en esa caja a la que le dimos el rótulo primer guión bajo nombre la palabra Francisco. Entonces el programa o Python, cuando se estaba ejecutando, fue y buscó el lugar de la memoria donde está primer nombre y lo incluyó en el programa. Esta es una muestra de por qué las variables son importantes, por qué las utilizamos, cómo asignamos un valor a una variable, siempre con el signo igual, y cuando nosotros queremos presentar un mensaje y al mismo tiempo pedirle a la persona que escriba algo, lo hacemos utilizando la función input. Cuando solamente queremos mostrar un mensaje, sin esperar que la persona haga algo, utilizamos la función print. Muy bien. Eso ha sido todo por este video. En el próximo veremos cómo incluir condiciones simples en nuestros programas. O sea, cómo actuar si sucede algo, qué hacer si una variable tiene un determinado valor y qué hacer en caso contrario. Antes de eso, vamos a practicar más
con respecto al uso de variables, al tipo de datos y cómo cambiar de uno a otro para poder utilizar en nuestros programas variables del tipo entero, o sea, números o números decimales, cadenas de texto e inclusive valores booleanos. Hasta la próxima y no olviden suscribirse para recibir más novedades.